buenas noches, bienvenidos una vez más al análisis en Politicando. Usted sabe que siempre todos los martes tratamos de hablar de la mayor diversidad de temas. Hemos hablado los últimos días desenmarcándonos un poco de lo tradicional. Otro día hablábamos de urbanismo, de las ciudades del futuro que se tienen que construir con el arquitecto Vélez y también con los amigos Juan Diego, Juan Pablo, un análisis crudo sobre la situación y la información y sobre un tema muy importante, la TikTokcracia, que hay mucha influencia en redes sociales ahora, donde cualquier persona puede tomar un teléfono y decir cualquier cosa que quiere, a veces no revisando fuentes y demás. Todo eso usted sabe que es importante hablarlo en la sociedad en la que estamos, y en esa era digital en la que nos encontramos vamos a hablar de temas importantes, y para ello me acompaña una persona que es la indicada para poder platicarlos y abordar los temas de nutrición, temas de salud mental, ejercicio físico, metas, emprendimiento y demás, y cómo nosotros como jóvenes podemos ser agentes de cambio en cada uno de estos aspectos. Me acompaña Paulina Pineda, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola. A Politicando. Hola, Esta es tu casa y siéntete en la libertad, en la casa de la libertad para poder expresar cualquier cosa. Hablábamos en la sobremesa sobre la importancia que tiene la juventud ahora en muchos ámbitos y cómo uno puede ser una voz disidente o una voz que lleve un mensaje de un cambio desde cualquier espacio, ¿no? Desde el emprendimiento y demás. Pero antes de hablar todo eso, me gustaría que nos cuentes un poquito quién eres, qué haces, por qué eres creadora de contenido y demás, para que tú puedas contarnos un poco de ti. Buenísimo. Primero, pues, gracias por la oportunidad y por la invitación, Brian. Mi nombre es Paulina Pineda, como ya lo mencionaste, mejor conocida como la Pau Pau en redes sociales. Empecé mi cuenta en Instagram en el 2018. Para ese entonces TikTok no existía, o sea, no era relevante, ¿verdad? ¿Y por qué empiezo mis redes? Como tú lo mencionabas, lo vi como un canal de oportunidad para, pues, transmitir un mensaje de desarrollo personal. Es un tema que me encanta. Desarrollo personal tanto en el área física, como tú dijiste, de ejercicio, claro, alimentación, como en el área intelectual, que yo lo relaciono un poquito con todo esto de emprender y de aprender. Y un propósito de vida también. Exacto. Ajá. Y también el tema emocional, el tema espiritual, que es muy importante, que a veces lo dejamos muy de lado, pero todo es consolidado, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita estoy trabajando en mis redes. También, desde que empecé mis redes, tenía un propósito, era como transmitir este mensaje, inspirar, ¿verdad? Y compartir como que mi viaje de desarrollarme como persona, como guatemalteca, y pues ser, como tú dijiste, un agente de cambio en mi país, en el entorno en el que me tocó estar. Claro. Y también para aquellos que están empezando con sus redes y todo, también lo veo como una oportunidad de tener un mercado, una comunidad, y lo vi en el 2018 como un medio para hacer negocios, digamos, ¿verdad? Total. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Te decía que repasé varios de videos de tu contenido. ¿Cómo ha sido tu experiencia en las redes sociales? A veces la gente es muy hostil, y a veces hay un buen recibimiento de parte de la filosofía de vida que no comparte más, porque al final yo creo que eso es lo bueno, no ser tanto consumidor, sino ser un creador, que tú aportes, no tanto consumir lo que dicen algunas otras personas. Sí, mira, yo lo veo como... Y gracias por el café. De nada. Como yo comparto mi vida, ¿verdad? Mi día a día. Como te dije, nunca me he enfocado tanto en como ver qué me comentan o si me tiran hate o algo así, porque para mí eso es indiferente. O sea, mis redes no son para como que me den likes, que me den views. Para mí eso es indiferente. O sea, yo estoy compartiendo lo que soy, mi proceso. ¿Y hay alguien que te ha dicho, Pau, me motivas con lo que haces tu día a día? Porque a veces no necesariamente necesitas dar un mensaje, sino con ver lo que tú haces. Algunos dicen, wow, yo quiero hacer eso. O sea, puchica, qué pilas, qué hace ejercicio, qué esto, qué queda. ¿Te han llegado ese tipo de mensajes? Sí, la verdad es que sí los he recibido y de hecho... Y te inspira de vuelta, me imagino. Me inspira de vuelta. Y he dado, la semana, hace como 2 semanas, di una conferencia para unas chicas, para un lugar donde... Conferencista también. No, pues la verdad es que sí es mi meta, pero ahí estamos trabajando en eso. Sí he recibido este tipo de mensajes y hasta cierto punto me motiva a seguir adelante. Digamos que a ti te conocí por redes también, ¿verdad? Entonces, por otro lado, ahorita pues sí he notado que muchas personas están tratando de entrar a redes sociales, hacer contenido en TikTok y demás,
Y desde mi experiencia a mí me sirvió desde el 2018 como una forma de motivarme a mí misma también, de decir, claro, estoy subiendo, publico, no para que la gente me vea, sino para como llevar una cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Me van a entender con eso? Sí, completamente. Ahora, es un aspecto interesante porque parte de cuando yo te conocí fue cuando tú lanzaste un reto. Y me parece una manera bastante adecuada de poder utilizar las redes sociales, que en un momento Zuckerberg hasta decía, esto es para que conectemos todos. Y qué bonita manera de conectar a través de un crecimiento físico, un crecimiento espiritual y un crecimiento en cuanto a la salud. Entonces, me recuerdo que hiciste ese reto y que reunió a varias personas que el fin era pues cumplirlo para poder progresar en ese sentido. ¿Qué es lo que te motiva a ti, digamos, o cuál sería como tu filosofía de vida, tanto filosofía de vida como tal, como una filosofía espiritual, para poder estar en esos ámbitos, digamos? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque habrá alguien que quiere decir, yo quisiera hacer esto, pero no encuentro qué me motiva. En el tema del ejercicio. De todo el tema de ejercicio, porque, digamos, cuando lances ese reto es como decir, bueno, yo quiero que progresemos en ejercicio físico y todo, porque hasta había un libro y teníamos que leer, y me recuerdo las lecciones y creo que no terminé ese libro. Sí, el de Tiende tu cama. Tiende tu cama, correcto. Bueno, mira, yo veo el ejercicio como disciplina. Mucha gente quiere entrenar porque quiere bajar de peso o porque me quiero ver mejor. Sí, esa es una de las partes, pero también el hacer ejercicio, tener un horario, en ir, entrenar, en salirte de tu zona de confort, representa disciplina, ¿verdad? Y esto yo siento que es educar a no solo a tu cuerpo, sino a tu mente a ser disciplinado y a hacer las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Para que luego aplicarlo en todos los demás ámbitos. Por ejemplo, hay algo que me gustó mucho, que me compartieron mis pastores una vez, que decían que uno tiene que motivar a sus hijos a ser atletas, a hacer deportes y a querer ganar. Porque así como ellos lo hacen en lo físico, digamos, en un deporte como jugar voleibol, también en su caminata espiritual no se van a dar por vencidos tan fácil, ¿verdad? Total. Porque van a tener esa mentalidad de disciplina y de seguir y de salirse de la zona de confort y de incomodar tu cuerpo. Entonces, por eso me encanta el tema del ejercicio y sí, creo que es de lo más básico. Yo te lo decía el otro día en la nota de voz, que yo estaba leyendo un ensayo donde decía, bueno, ahora comer saludable, hacer ejercicios es un acto revolucionario en esta época, sobre todo donde estamos rodeados de tanta comida chatarra, de tanto placer instantáneo, de tanto... ¿Y por qué lo menciono? Porque el otro día tú también subías un análisis de que viste que 30 segundos duraba el periodo de atención en el cerebro de las personas, porque nuestro déficit está bajando un montón. ¿Qué opinas tú de esta frase, de ser revolucionario? Que ahora hacer las cosas bien es una revolución en este mundo donde pareciera que las cosas van de cabeza para atrás. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en el tema de la creación de contenido lo he experimentado. Porque, bueno, si tú te pones a analizar los creadores de contenido famosos, aquí en Guatemala hay muchos buenos que dan contenido de valor, pero luego está esa cosa en que ciertos formatos pegan más, ¿verdad? No sé, si yo saliera haciendo bailecitos, digamos. Claro. Pegan, se van, y es como estar todo el tiempo en contra de la corriente, porque cuando tú estás creando contenido en redes, digamos que si tú quieres trabajar con alguna marca, ellos lo primero que ven es cuántos seguidores tiene, si tiene engagement, si tiene likes. Entonces, si es una motivación para uno de quiero seguir creciendo en seguidores, pero ¿a qué costo, verdad? O sea, mantenerte leal a tu contenido, porque a veces suena feo y triste, leal, pero aquí en Guatemala el contenido de valor, como de si yo salgo hablando y dando un consejo de fitness, la gente se va a quedar viendo ese video menos tiempo que si yo estuviera haciendo un baile, ¿entendés? Correcto. Entonces, sí. Como que tenés que mantenerte como fiel y leal a tus valores y crear contenido de valor. Y al final vas a encontrar tu propia audiencia, y la audiencia que es para ti te va a seguir, como me decía un amigo. Yo les digo a algunos, porque me dicen, deberías hacer esto, deberías hacer tal cosa, es que no soy yo, ¿no? Entonces tú no sos mi audiencia, busca tu propia audiencia. Y lo que hablábamos fuera de cámaras, que uno no se debe sumar a grupos, uno no debe prefabricar cosas para quedar bien con alguien, que le pasen cosas a uno, y si a la gente le interesa lo que le pasa a uno, pues que se sumen. Ahora, me parece bastante interesante eso que tú decías, y lo quiero agregar a lo siguiente. ¿Cómo lidiar con cuando vienen las personas y se comparan? Porque hay mucha comparación. El tema de las redes es que yo quisiera ser así como aquella persona, o es que yo quisiera ser como este.
¿Cómo lidiar con eso? No te lo digo directamente a ti, sino porque habrá muchas personas que afuera han de estar con esa constante comparación. ¿Qué les recomendarías tú o qué les dirías? Qué interesante que me menciones este tema porque justo hace unas semanas estaba pensando en eso, porque tengo un amor-odio hacia las redes, en ese sentido. Más amor, creo yo. Sí, porque obviamente uno sube sus mejores momentos, todo está editado, tenés tiempo, nada es como en tiempo real, obviamente uno no va a subir un video llorando o cosas así, o en momentos difíciles, entonces sí siento que es un gran problema la comparación en redes, porque sí se da, porque tú miras gente que, tengo 22 años y creo contenido y me compré mi primer apartamento siendo influencer, o sea, sí, pero hay muchas cosas que no te van a compartir esas personas. El crédito que tienen no se va a compartir. Y lo dicen para que tú lo sigas, me van a entender, te muestran lo que te quieren mostrar, o sea, y tú no conoces a esa persona. Entonces, yo creo que cada quien tiene su camino, ¿verdad? Es importante que tú como usuario crees un algoritmo sano, ¿verdad? Porque ya saben cómo funcionan los algoritmos, o sea, si te quedas viendo más tiempo tal video, te van a salir más videos así. Entonces, trata de que sí, tu algoritmo sea sano, que sea de personas que te enseñen cómo alcanzar cierto camino que tú tal vez quieres seguir y que todavía no estás en ese punto, pero hay alguien que te puede dar consejos o educarte, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su camino. Es algo que he estado meditando mucho últimamente, de los tiempos. Uno quiere, ¿verdad? Al menos te lo digo yo siempre he tenido unas ganas gigantescas de comerme el mundo, pero Dios ha tenido sus formas de decirme, mira, espérate, todavía no te toca, o sea, enfócate en esto primero y después vamos con esto. Entonces, al final también hablamos de la palabra intencionalidad, que no sé si les pasa, o sea, tal vez ustedes tienen una corazonada de que hay un propósito, tienen algo que tienen que alcanzar y lo quieren lograr, pero hay tiempos de preparación, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su tiempo, no todos a los 22 tienen que estarse comprando su primer apartamento, no todos a los 23 se tienen que estar casando, o sea, cada quien tiene su tiempo diferente porque necesitas ese tiempo de preparación también, ¿verdad? Sí, no, totalmente, y me gusta el tema de la intencionalidad y te lo mencionaba. Y bueno, mencionabas algo tan cierto con esto de la comparación, y es que en las redes hay últimamente tanto contenido tóxico. Y sobre todo te lo digo con el tema de muchos gurús de negocios, o gurús de criptomonedas, y que escriben cosas tan absurdas de 15 maneras de ser creativa tu mañana y vender 100 millones, de no sé qué, o sea, contenido profundamente tóxico que no aporta nada. Eso es populismo, venden soluciones fáciles a problemas complejos de movilidad social. Pero me parece interesante lo de la intencionalidad, y lo platicábamos con lo de mi rapada cuando estudié. pero danos contexto. No, sí. ya no quiero mencionarlo porque capaz si no. Para que alguien más lo aplique. Pero sí, o sea, yo le comentaba acá a Paulina que yo recuerdo, bueno, que cuando yo me someto a mi examen, pues empiezo a estudiar para mi privado, digo, bueno, me voy a rapar, y recordé que escribe Plutarco en Vidas Paralelas, en la biografía de Demóstenes y Cicerón, de los mejores oradores en la historia, uno griego, otro romano, y Demóstenes lo que hacía era raparse, bueno, se cortaba mal el pelo para que le diera vergüenza, ¿no? Entonces decía, así no salgo y evito perder mi tiempo y estarme preparando para poder ser el mejor orador. Y como era tartamudo, se metía piedras en la boca para poder fluir mejor en su dicción, ¿no? Entonces yo hice lo mismo, me rapé para mi privado, me encerré 3 meses y bueno, pues bendito sea el Eterno, se dio después, y entonces es parte de esa intencionalidad, de ser intencional. No, y tenés mucha facilidad mucha elocuencia para hablar, tenés, la verdad. Sí, pero lo has trabajado, ¿no? O sea, sí. O desde pequeño no te daba como pena. Bueno, fíjate que interesante, porque desde muy pequeño mi señor padre me ponía a aprenderme poemas. Entonces yo siempre para los días, y siempre me aprendía poemas a la madre. Siempre me motivó. Si mirábamos a alguien famoso, digamos, te pongo el ejemplo, Ricardo García Santander, que en aquel entonces cuando crecimos era wow, en la cadena de televisión, vayan a saludarlo, nos decía. Y nosotros chiquitos, ahí vamos, tú eres tal, y sí, entonces desde pequeño nos soltó y nos preparó para... nos preparó para eso, y siempre estaba yo en los concursos de la madre y siempre ganaba declamando mis poemas a la madre, que te podría recitar aquí, pero son largos, duran como 5 minutos, pero por eso,
Entonces, tal vez interesante porque tal vez mi señor padre también fue intencional en eso desde pequeño y tal vez después ya de grande nos fluyó un poco mejor. Y es parte de lo que tú has hecho y el tema de la intencionalidad. Y ahora te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicar esa intencionalidad en todos los ámbitos? Tú como emprendedora, tú como creadora de contenido, tú en tu lado espiritual, en todos los ámbitos. ¿Y por qué ser intencional? La pregunta es, ¿por qué ser intencional también? Yo creo que si tú ya tenés claro tu camino, hacia dónde vas, tu propósito, tus valores y todo, uno de los enemigos más grandes que tiene el ser humano es el miedo. Y el miedo se puede decir vergüenza también, sí, la pena, el que dirán también. El que dirán, el orgullo, o sea, si te da miedo el que dirán es porque tienes cierto orgullo, siento yo, porque es como decir, no quiero verme mal, no quiero que me humillen, pero hay que darle lucha al miedo. Te lo digo desde mi experiencia, porque yo hice homeschool, yo estudié en casa. Quiero hablar de eso, sí, buenísimo, sí, dale. Entonces, yo estudié en casa, entonces yo nunca tuve que exponer frente a toda la clase, nada de eso, como que yo no estaba acostumbrada a hablar en público y, ¿verdad? Mi vida, yo hablaba con mis hermanos, con mi mamá y en algunas clases que iba de pintura, de piano y cosas así, con otra gente. Pero ya cuando entré a la U, yo quería hacer una pregunta a Brian y me empezaba a temblar el corazón, o sea, a palpitar así. Solo quería preguntar algo, alguna duda que tenía, y yo decía, pero ¿por qué me pongo tan nerviosa? Pero era algo porque no estaba acostumbrada a eso. Entonces empecé a ser intencional en el sentido de, cuando exponíamos, yo me tiraba al agua de primero, o sea, yo iba y decía, yo expongo, yo lo hago, aunque por dentro estaba muriendo, y me temblaba la voz, yo sentía que me quedaba sin respirar. Claro, eso no se nota tanto, a veces uno lo exagera más, pero ya no lo tienes, o sea... ya voy mejorando, mira, si no podría estar hablando aquí si no hubiera sido intencional y hubiera como que estar constantemente incomodándome de decir, yo voy a hablar, y yo voy a decir. Y es importante, por lo menos para mí, porque primero, las redes sociales, y segundo, porque también, digamos que en el tema de religión y todo, Dios necesita gente valiente, ¿sabes? Totalmente. Y a veces a mí me pasaba que yo sentía decir algo a alguien y no lo hacía por pena, o quería dar un mensaje o algo en una reunión familiar para Navidad y no lo hacía por pena. Entonces fue como, no, tengo que tirarme porque si no, el miedo... Totalmente. Te voy a contar algo que, bueno, yo lo voy a hacer testigo todos, que nunca lo he contado. Voy a ser la primera a quien se lo cuento porque en el colegio, diversificado, ya estábamos por graduarnos y en la clase de literatura pasé a exponer sobre las 1001 noches. Librazo. Y lo expuse y conté y todo el rol, y se me acerca un compañero al final, me dice, mira, me gustaría que la forma y todo lo que decís lo pudieses usar un día para Dios, me dice. Y es parte de lo que tú dices, o sea, el ser valiente, el perder el miedo en eso. Y sale pues por el tema del homeschool, que quiero tocarlo también, porque es una experiencia de crecer, digamos, sin un aula de clases, sin un recreo, sin salir con tus amigos. El otro día yo veía un video tuyo donde hablabas que eso te motivó a ser una líder después. ¿En qué crees que te ha ayudado todo eso al día de hoy en la mujer que eres? El tema del homeschool. Ajá. Bueno. Porque se derivó en varias cosas después, sí. ¿No? Que ibas a tal club, que ibas a estudiar acá. Sí, mi mamá, por ejemplo, sí fue muy intencional en ese tema de meternos a clases de otras cosas, como de piano, estuve en tenis, soft. Me encantan los deportes, por cierto. Clases de pintura, para que tuviéramos esa parte social que no teníamos en casa, ¿verdad? Porque solo estamos con mi hermano. Entonces, a lo que yo me refería con lo del liderazgo es que el ser humano por naturaleza tiene este sentimiento de querer pertenecer. Total. Entonces, en un colegio siempre hay grupos, siempre. Entonces, uno quiere ser parte del grupo. Entonces, a veces te vas acoplando al grupo. Ahí sí que gana el que tiene como que el carácter más fuerte. Siempre hay un líder, siempre hay líderes. Y uno como que como ser humano quiere pertenecer. Entonces empezás a acoplarte a la forma de ser del grupo o del líder. Cuando en mi caso yo no me tuve que acoplar a nadie, ¿me va a entender? Porque yo estaba con mis hermanos y ya. Entonces nunca tuve como ese miedo de, que si no hago esto no me van a invitar. Y sí batallé un poco con eso en el tema de invitaciones de amigos y así en la iglesia, porque en la iglesia también habían grupos, o sea, en todos lados hay grupos siempre. Pero hasta cierto punto siempre tuve ese carácter de, bueno, o sea, esta soy la que soy,
con mis valores y mis cosas y tengo claro quién soy. Si alguien quiere estar conmigo, genial, si no, perfecto, me va a entender. Buenísimo. No cambiar por pertenecer. Claro, no, buenísimo, y sobre todo mantener la autenticidad, sobre todo en estas épocas donde todo el mundo quiere parecerse a otro y ese otro a otro. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, usted no se despegue porque la plática está acá entretenida y vamos a seguir platicando de otros temas, por ejemplo, el emprendimiento en Guatemala, por qué es importante también el emprendimiento y otras cosas. No se despegue, regresamos pronto en Politicando. Bueno, y volvemos a Politicando, estamos platicando con Paulina, cómo ser un joven agente de cambio en cada uno de nuestros aspectos. Les quiero comentar que Paulina también fue parte del Consejo Estudiantil de la Universidad del Istmo de Guatemala, donde como jóvenes realizaban bastantes actividades, pude observar algunas que hicieron. Contanos tu experiencia y por qué los jóvenes deberían de, y voy a citar a mi profesor, pasar por la universidad y que la universidad pase por ellos también. Porque hay unos que pasan por la universidad y la universidad nunca pasó por ellos. Pero cómo se puede ser incluso una voz que lleve un mensaje de cambio desde las aulas, desde estos espacios, y que nos cuentes también particularmente cómo fue en tu caso. Tu experiencia. Bueno, sí, cabal, yo tenía, otra vez volvemos a la intencionalidad, ¿verdad? Así se llama la plática, ¿cómo ser intencional? Bueno, a mí me interesó mucho el tema, había una planilla, ¿se dice? ¿Era plantilla? Sí, planilla. Una planilla que ya se estaba formando, entonces le escribí a la encargada que miraba todo ese tema y ella me dijo, mira, está esta, escribíle a él, él va a ser el presidente, a ver qué puesto te puede dar. Entonces me dio el de secretaria, ¿verdad? Y este era el consejo de toda la U, o sea, la U tiene su consejo estudiantil de todas las facultades y luego está consejo estudiantil por facultad. Entonces, ¿tú estabas en el general? En el general, ajá. Buenísimo. Entonces, ¿por qué me metí en esto? Mira, yo creo que de todo aprende uno, ¿verdad? Y volviendo al tema de ser un líder, esos son espacios para que tú puedas ejercer tu liderazgo y trabajar en equipo también, ¿verdad? Porque uno de los problemas más grandes que tal vez alguien que tiene mucha como espíritu de liderazgo que puede enfrentar, digamos, es el tema de trabajar en equipo. Hay muchas personas que cuesta, ¿crees? Que les cuesta. O sea, es que hay diferentes tipos de líderes. Ok, a ver. O sea, siento yo. ¿Cuáles identificarías? Digamos, así, a grandes rasgos. O sea, ahí está el líder que es muy capaz por sí mismo, entonces le cuesta trabajar en equipo, porque no logra como que acoplarse a los demás. Y está el líder que tal vez no es el mejor en lo que hace, en todo, pero sabe cómo hacer que un equipo funcione bien, ¿verdad? Utilizando, digamos que si el líder no lo sabe todo, pero tiene alguien que lo sabe este tema, lo integra y integra el otro y así, ¿verdad? Trabaja en equipo, que yo creo que es el mejor tipo de liderazgo. Sí, el poder armar equipos es fundamental. Y poder trabajar con otros. Ayer estaba, de hecho, en un congreso de CACIF y eso enfocaron el crear equipos. Lo importante que es, no solo en un modelo de negocio, no solo en un modelo de empresa, nosotros los abogados incluso también no lo sabemos todo. Algunos saben, algunos familia, otros laboral, otros fiscal, entonces necesitamos armar ese tipo de equipos. Y ¿qué actividades? Yo vi que andabas, un video donde andabas empadronando a algunos. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de poder ser ese catalizador de las necesidades del estudiante intermediario ante la autoridad superior de la universidad? Bueno, mira, la universidad pone... ¿Y por qué motivas también a los jóvenes a estar en eso? Bueno, así siendo honesta. A ver. ¿Verdad? En el tema de ser intencional, si tú te metes a estos espacios, vas a tener contacto con los líderes de la universidad. ¿Me van a entender? Con autoridades que tienen peso, que tú no sabes si te van a poder echar la mano en algo que necesites después. Totalmente. O sea, mentira que solo uno se mete porque, quiero ayudar. O sea, sí, pero también son contactos. Totalmente. ¿Verdad? Y este es un consejo que les voy a dar a todos los que estén en la universidad, que me ha funcionado a mí, ¿verdad? O sea, tú puedes ser el más pilas en la mate, en contabilidad, en hacer tus tareas, pero es bien importante que desde que entres tengas una buena relación con tus catedráticos, con tus compañeros también, porque al final muchas personas miran a los catedráticos o a las autoridades de la universidad como aquí. No se pueden tocar, no se les puede hablar. Son personas comunes y corrientes, son papás, son abuelos, son hermanos. Entonces,
sí tiene un impacto directo de que te identifiquen a ti como estudiante, que no seas como el que sabe ni quién era ese y nada, o sea, a la hora de calificar, de trabajos y de todo, te miran distinto. O si necesitas ayuda, una referencia para algún trabajo después, eso pesa, ¿verdad? Entonces, eso es ser intencional de llevarte bien con tus catedráticos, no por castroso, como algunas personas pueden llegar a pensar o te critican por eso, sino porque al final son relaciones importantes también que haces en la universidad. Y que el día de mañana te los vas a encontrar. Te mencionaba que con mi decano hemos tenido una excelente relación, de buenos amigos, y ahorita en el ejercicio de la profesión me he encontrado con algunos catedráticos que a veces nos terminamos litigando juntos, e incluso con algunos que son juezas donde me miran y me dicen, mire, qué gusto verlo por acá, y así. Entonces es parte de esa intencionalidad que después hay un buen trato. No quiere decir que me van a favorecer a lo que yo presento o algo, pero... No, pero es algo. Te ubican. Sí, te ubican. Te ubican, correcto. Y bastante el tema del ser agente de cambio. Ahora tú me haces entender que para hacerlo hay que ser intencional desde un inicio. Yo quiero influir en esto y en esto. Y uno de esos aspectos que he visto que tú también, como te dije el otro día contigo, podemos hablar de todos los temas, es el tema de emprendimiento y el tema de marketing y el tema de los negocios en general. ¿Cómo se puede influir ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia también y qué consejos nos podrías dar? Bueno, mira, yo tengo bien claro que yo quiero tener como mis negocios. O sea, no te estoy diciendo que tal vez van a ser gigantescos, no los tengo todavía bien consolidados, bien hechos, pero ese es el enfoque, y es donde te decía que yo tengo una corazonada, yo tengo como un sentimiento, se podría decir, o no sé cómo decirlo, de que eso va a pasar, y por eso he tomado todas las decisiones que he tomado. Por ejemplo, estoy estudiando administración de empresas, porque es una carrera flexible, primero en temas de tiempo, porque yo quería estar en la U y no solo estar estudiando, porque al menos no era mi enfoque, porque yo quería empezar a ver cómo funcionaban las empresas, a experimentar quiero vender esto, quiero hacer esto. ¿Verdad? Sí, en un tiempo sí, en el 2023 creo que fue, estaba trabajando para Red Bull, que por cierto ese trabajo ni siquiera les pedí permiso a mis papás para meterme. O sea, un poco mal sí, pero que necesitaba tener esa experiencia, ¿verdad? De ir y trabajar y ver, ¿verdad? Estuve también viendo unos temas de administración de otro negocio de familiar y estaba en la U. Entonces, bueno, escogí administración de empresas por la flexibilidad de tiempo, porque yo quería trabajar y empezar a ver cómo iba a ser mis negocios, y todavía no sé qué va a ser exactamente, pero ahí vamos. Entonces volvemos al tema de la disciplina y de incomodarse, en el sentido de, bueno, estoy estudiando, eso no es excusa para estar ahí y solo hacer mis tareas y ya. Hay gente que le gusta, está bien, pero siento que estás perdiendo tu tiempo si tu enfoque es tener tus propios negocios y empresas. Tienes que ir y experimentar y ver cómo lo hacen los demás. Por eso me metí con una empresa que es Red Bull, que es genial en marketing, aprendí muchísimo ahí. Y ir y probar y deshacer, porque son tus años para incomodarte y encontrar tu camino, porque ese es uno de los problemas más grandes que incluso yo los he visto en mí, o sea, el no saber a dónde voy, o el no saber qué quiero y en qué me quiero enfocar. Claro. ¿Y cómo? Sí. No, igual me gustaría compartir un poquito mi forma de pensar como mujer en este tema y por qué he tomado las decisiones de las carreras que escogí. Me recuerdo que una vez mi papá me dijo, anda a estudiar Derecho a la Marroquín, y yo, no papá, ya me metí a administración. Mi proceso de escoger carrera fue un poco complicado, perdí casi que un año en escoger carrera, estuve en nutrición clínica dos semanas en la Marroquín, después hice marketing en una universidad de solo fines de semana, después me iba a estudiar a los estados, es un relajo, pero probando, ¿va? Para ver dónde era realmente mi lugar, porque hay mucha gente que también empieza a estudiar una carrera que no le gusta y se queda ahí y pierden, no sé, terminan la carrera y al final se van a dedicar en otra cosa. El tiempo es lo más importante. Pero bueno, como mujer, digamos, escogí la carrera de administración de empresas porque yo sí quiero y creo en el papel que desempeña una mujer en la sociedad, ¿sí? Que ahorita se ha visto como un poquito adulterado ese papel, no sé, como desviado de su propósito, con el tema de empoderar a la mujer y todo eso, sí, pero hay roles distintos, ¿verdad? Entonces yo decía, yo quiero poder emprender, sí, y hacer mi dinero y ayudar con los recursos que yo gane a otras personas y demás, pero con un balance de también quiero cumplir como una mujer que cuida su casa y que apoya a su esposo y que forma una familia, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo hacer? De la mejor, o sea, en el mejor de los casos es emprender desde casa,
Y por eso las redes también ayudan, porque es algo que lo puedes hacer desde tu casa y tenés flexibilidad de horarios. Tú tienes que cumplir con un horario en una oficina. Claro, hay que ponerse en el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Porque y eso es en un mundo ideal. No todo el mundo tiene la misma oportunidad de eso, ¿verdad? Pero en lo que cabe, si vas a tener tus hijos, si vas a tener tu familia, dedícate a eso también, ¿verdad? O sea, sin descuidar tu área profesional, porque aquí también quiero hacer otro comentario. A ver, adelante, claro. Las generaciones pasadas, por ejemplo, de nuestras mamás y todo, muchas se dedicaban 100% a su casa. Y está bien, porque creo que no seríamos, al menos yo lo puedo decir desde mi experiencia, no sería la persona que soy si mi mamá no hubiera estado presente. Si mi mamá no hubiera como sacrificado su trabajo, lo que sea, su carrera, no estudiar en la U, para dedicarse a su hogar, ¿verdad? Y ella estuvo con nosotros y lo de homeschool, ella también estuvo participando en eso, o sea, fue nuestra maestra, pues. Pero también he notado que llega un punto en la vida en el que las mamás, ya sus hijos crecen, se casan y todo, y ellas tal vez se quedan un poco en el aire, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que es importante no irse ni a un extremo ni al otro. O sea, ni ser radical de que yo no quiero familia y que yo voy a ser empoderada, que yo me voy a gastar a mi propio dinero y que yo mando, ni tampoco solo voy a ver mi casa y mi tema y mi área profesional o de aprender a hacer dinero y aprender y tener conocimiento de esos temas, dejarlo a un lado tampoco. O sea, es un balance. Y por eso te digo, emprender en lo que se pueda desde mi casa, cuidando a mi familia. Buenísimo, no, y me recuerdan las palabras de mi pastor que me decía, miren, las redes no es para andarse uno exhibiéndonos, sí es para hacer negocios, decía, aprovechenla para hacer negocios, y era algo que tú mencionabas. Si alguien te dijera, yo cómo emprendo o cómo encuentro ese motivo, ese sentido de vida, ¿qué les dirías tú? ¿O cómo orientarlo? ¿O en tu experiencia, cómo lo fuiste descubriendo y qué les aconsejarías? Para emprender, primero pues obviamente encontrar algo que te guste. ¿Dónde quieres emprender? Claro. Un tema que te guste, ¿verdad? Porque entonces va a ser un poco más fácil, porque es algo que disfrutas hacer. Digamos, yo ahorita estoy viendo un tema de hacer estrategias de contenido para TikTok, para empresas, para emprendimientos principalmente, porque es una necesidad que ellos tienen y un problema al mismo tiempo, porque no tienen tiempo para estar haciendo TikToks o grabando, ¿verdad? Entonces, y es algo que me gusta. Entonces a mí no me molesta desvelarme haciendo una matriz de contenido o una estrategia de contenido, porque es algo que me gusta. Claro. A diferencia de que si me ponen a vender otra cosa que tal vez no me inspira tanto, ¿verdad? Entonces, saber qué te gusta y empezar, tirarte el agua y quitarte la pena. Porque si tú quieres emprender, tenés que aprender a vender. Entonces, un vendedor con pena no se puede. Y alguien que sabe vender nunca se va a morir de hambre, decían por ahí, ¿no? Es de las mejores habilidades que puedes aprender. Tú en tu caso, digamos, si alguien dice, bueno, es que tú porque sabes vender, ¿cómo poder hacerlo, digamos? ¿Cómo dar esos pasos? Tienes que practicar mucho tus habilidades sociales. Y es lo que yo he notado un problema en muchas personas de eso de la pena, de que no pueden ni siquiera ir a hablarle al catedrático para pedirle que por favor le dé más tiempo para la tarea. O que explique otra vez. ¿Me va a entender? Sí. Eso, de, ay no, qué pena, qué vergüenza. Un vendedor no puede tener vergüenza. Entonces es de ir practicando tus habilidades sociales, también te sirven para hacer conexiones, como te había dicho, que te pueden ayudar para tu emprendimiento. Ahora, Paulina, ¿cómo ves tú a la juventud? En tus círculos, gimnasio, universidad, iglesia en general, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves a tu generación, digamos? Positivas ante el futuro, negativas ante el futuro, con una visión de vida, sin una visión, o con metas. ¿Cómo la ves en general? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo creo que hay una sensación de estancamiento, una sensación de pérdida de sentido, ¿no? Sobre todo por la situación en la que nos encontramos, elevadores, el elevador social estancado, no hay índices de movilidad social. Entonces, como que hay muchos que dicen, y lo platicamos con el arquitecto Vélez cuando estuvo acá, que dicen, bueno, es que yo estoy condenado a que voy a vivir en un apartamento de 1 por 1 en una ciudad donde tengo que caminar porque ya no se puede mover y porque las oportunidades de empleo están escasas y demás, tantas cosas. Ayer en el foro que estuve, escuchaba que Guatemala es de los países más jóvenes de la región. Hace unos años estaba la estadística de que el 70% alrededor de la población estaba entre 1
a 35, 36 años. ¿Cómo ves toda la juventud? Bueno, yo creo que sí he notado el impacto de todo este tema de redes sociales. Hablando de una generación mucho más abajo que la mía, por ejemplo, mis primos de 17 y así, creo que se han enfocado tanto en vivir virtualmente que ya no hay esto de relación persona a persona. Interpersonal, correcto. No socializan, no juegan, están ahí metidos en redes y aunque yo haga contenido y todo, sí aconsejo tener un balance con el tema de redes, ¿verdad? Porque primero están creadas para volverte adicto a ellos. Okay. Yo me la superpensé antes de crear contenido en TikTok porque yo dije, soy responsable del tiempo que la gente va a pasar en mis videos. Ya hiciste que dure 30 segundos, ahora sí, su atención. Pero bueno, entonces sí, limiten su tiempo en pantallas, ¿verdad? Y aprendan a socializar, ¿verdad? Porque eso es lo que he notado en las generaciones más atrás. Y las generaciones, mi generación, sí he notado ciertos individuos de cambio aquí en Guatemala, digamos, que sí están haciendo, probando, emprendiendo. Por ejemplo, hace poco llegó a la U la de Frutale, que se llama Alex. Ella tiene mi edad, creo que tiene hasta un año menos que yo. Okay. Sí. Y es una persona que se tira y se arriesga. Mi hermana también, o sea, ella está emprendiendo en el tema de comida saludable y ahí va. Y sí hay personas que están intentando ser ese agente de cambio, ¿verdad? Y lo que yo creo que se pongan a pensar, independientemente de qué edad tengan, si son jóvenes, o sea, piensen en que ustedes van a ser en un futuro sus papás, o sea, en el sentido de, si tú tenés un papá que es, no sé, que tiene una empresa, si tú no haces los mismos pasos, esa persona algún día, pues ellos van a pasar y ¿quién va a tomar su puesto? Pues? Claro. ¿Quiénes van a ser esas personas que ayudan o esas personas que tienen empresas o esas personas que generan empleo? O sea, uno piensa, me falta, pero el tiempo pasa, pues, y hay que empezarse a convertir en eso. Totalmente. Y me hiciste otra pregunta, me faltaba una tercera. Me dijiste cómo miras a tus generaciones. Sí, ajá. Tengo tres preguntas. Si deciden, si tienen ambición a la vida, si ven un futuro, digamos, prometedor, o están un poco estancados. Ya me ubiqué. Y otro tema que desempeña un rol muy importante es la mentalidad. Lo voy a volver a decir para que después lo veamos. Y otra cosa que juega un papel muy importante es la mentalidad. Porque tú decís, sí, todos vivimos en el mismo país. Todos decimos, no hay esto, no hay lo otro, no estoy en las condiciones. Claro, cada quien tiene un contexto distinto. No se puede decir, sería un poco ilógico decir, esas son excusas, porque como tú lo has visto en la vida real, vivimos en un país que no tiene oportunidades, que cuesta muchísimo, que uno quiere emprender y te ponen trabas en vez de ayudarte, ¿verdad? Pues pero al final es la mentalidad de decir, este es mi entorno, pero yo voy a salir y me voy a esforzar y voy a hacerlo, en vez de decir, no, es que como no hay transporte público seguro, no me voy a mover entonces. Miras cómo te compras una bicicleta, buscas como una moto, me va a entender, como que la mentalidad de decir, no voy a dejar que mi entorno, eso creo que se llama proactividad, que a pesar de que tengas ciertas circunstancias alrededor tuyo, no dejas que te afecten o ponerlos como excusa para no hacer algo. Sí, no, completamente, y hay un tema importante, y es que los tiempos, vivimos en un mundo donde todo lo tenemos al alcance, información, una llamada, todo, o sea, todo lo tenemos al alcance, y es cuando el humano más alejado está, cuando el humano está en una situación más difícil, cuando deberíamos estar mejor. Y lo que mencionan, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, y los tiempos buenos crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Lo que tú decías, entonces, fortalecer un poco la mentalidad para poder abordar estos retos que nos pone hoy encima del siglo XXI. Yuval Noah Harari escribe un libro fantástico sobre las lecciones que debemos aprender para este siglo XXI. Para ir cerrando, para ir acentuando, ¿qué retos ves tú para los jóvenes, para la juventud, para las mujeres en esta nueva era, en esta era digital, en este año, en estos años venideros? Estamos ante una creciente ola de inteligencia artificial que está creciendo, que eso va a repercutir en muchos aspectos.
las brechas de desigualdad están creciendo y los retos para el emprendimiento, yo escuchaba que había decreción de emprendimiento. ¿Qué retos encuentras y qué consejos darías para poder abordarlos? Por una parte, lo que tú decías de adaptarse al cambio tecnológico que estamos experimentando. Yo soy la primera que me cuesta muchísimo la tecnología, de verdad que me cuesta mucho, pero ya tengo ya presente que me tengo que empezar a educar en esos temas, porque para eso vamos, para la digitalización, y he notado cómo muchas personas se están metiendo a redes, porque saben que hay la nueva forma de hacer publicidad, los influencers, los creadores de contenido y demás. Entonces, adaptarse, ¿verdad? Ver cómo adaptarte, educarte en ese tema. Luego, otro reto es quitarse la mentalidad del mínimo esfuerzo, que como tú decías, todo nos lo han hecho tan fácil que uno está acostumbrado a que quiero pizza o lo pido y me lo traen ya. Quiero esto, me lo traen acá. Quiero una relación amorosa, ya. En un mes yo ya estoy diciéndote te amo y después algo pasa y te tiro a la basura. Entonces, quitarse esa idea del mínimo esfuerzo, de que las cosas que realmente valen la pena te van a costar. No es de, todo me va a salir así, ya, como si nada. Es más, si quieres emprender, por ejemplo, es de ir, aprender, prueba y error y no darte por vencido ante los fracasos que puedas tener, porque son parte de la vida. Total. ¿Y qué otra cosa podría ser? Y como tercer punto, en una era digitalizada donde sí, las redes sociales nos han vuelto menos humanos, creo yo, aprender a ser socialmente inteligente. Total. Creo que es clave en la vida. Buenísimo. Tienes que aprender. Y fortalecer mucho la inteligencia emocional, sobre todo en estos tiempos. Y fíjate, quiero amarrar eso con un tema laboral. Me decía un amigo, yo he cometido muchos errores, me dijo, a la hora de contratar personas. Me fijo a veces en un CV y no en cosas tan importantes como la inteligencia emocional. Y me comentaba el caso de una persona que trabajaba con él, que a veces dejaba el trabajo, se salía a llorar, pero regresé a trabajar y tengo ansiedad y usted no me entiende. Entonces, a veces estas habilidades son más importantes que un buen CV, porque uno puede tener toda la gana de aprender. ¿De qué te sirve, digamos, estar preparado para una cosa, pero te hacen falta ciertas habilidades que son buenas? Y el tema de que todo se ha vuelto frívolo, como tú muy bien lo decías y yo te lo comentaba, y hablábamos fuera de cámara del Principito, de cómo crear lazos. Se nos ha olvidado crear lazos y fue algo que nos ayudó la pandemia. Cuando nos encerramos todos nos dimos cuenta que teníamos una familia que podíamos compartir con ellos, que había un desayuno en familia y pues bueno, yo creo que, como decía Nush Ordine, regresar a los clásicos, regresar a fomentar, porque él decía en época de pandemia eso de dar clases virtuales, ¿qué es eso? Decía, para aprender uno tiene que tener esa interacción entre alumno, profesor y preguntar. Entonces, bueno, estamos ya finalizando. Pau, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué pasos vienes? Y demás. Buenísimo. Solo me gustaría agregar un poquito sobre lo que mencionaste de último, de las relaciones interpersonales. Si algo he aprendido yo con mis 25 años, yo digo que yo soy una señora de 25. Estamos jóvenes, estamos patojos. Es que uno comete como joven el error de pensar que tus amigos son todo y que tenés que esforzarte por o tus amigos o por tu pareja amorosa cuando tenés, 18, 19, 20. Cuando en realidad las relaciones interpersonales que más importan son las que Dios te ha puesto al lado, como tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus abuelos. O sea, no tienes que ir a buscar amigos a otro lado, ahí están tus amigos. Entonces, bien importante que no los dejen de un lado porque se van a dar cuenta que después, en la mayoría de los casos, la familia es la que más va a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces, que lo fomenten. Y como consejo final, después de pensar en todo esto de cómo emprender, cómo ser creador de contenido saludable, no dejen de lado el área espiritual. Eso te iba a decir, que cómo es la fe en tu vida. Sí, mira, para mí es bien importante, porque yo no sé si estoy loca, pero yo vivo con la idea bien presente de que nos vamos a morir un día. O sea, piénsenlo. Nosotros hacemos planes de que yo quiero tener esto y quiero ser esta emprendedora y quiero crecer en redes, pero de la noche a la mañana se acaba todo. Entonces, entender que sos un ser espiritual y que el mundo está diseñado para que tú te olvides de eso, para que tu enfoque sea hacer dinero, ser exitoso y que me vean a mí, cuando realmente lo más importante es lo espiritual. Total. Entonces,
búsquenlo, o sea, foméntenlo, sean intencionales igual, en cualquier lado puedes comprar una Biblia, leer, entender, analizar, no solo hablar desde la ignorancia. Si no has leído ni siquiera una vez tu Biblia, ¿cómo vas a opinar del tema de Dios? ¿Verdad? Entonces, y es individual, independientemente si tu familia es creyente o no, eso es algo que es individual. O sea, tú cuando te morís no te llevas a tu familia. Así que ese sería mi consejo. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos suenas? Mi nombre artístico es La Pau Pau, así me puedes Tu seudónimo. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, solo esos dos tengo. Y nada, ahorita estoy pues fomentando, creciendo mis redes y todo, y viendo más o menos en qué es lo que quiero emprender. Estoy desarrollando una marca de ropa hecha en Guatemala 100%, porque creo que necesitamos apoyar más totalmente. todo lo de maquila y todo de Guatemala. Y también estoy haciendo mi agencia de marketing para creación de contenido. Buenísimo. Sí. Bueno, Paulina, gracias, muchas gracias. Brian. Bienvenido aquí a la casa de Politicando. Y a usted, muchas gracias. Espero que se la haya pasado tan bien como yo me la pasé. Sabe que estamos ahora trayéndole contenido no solo del país, sino que le pueda servir a usted también en su día a día para tomar las mejores decisiones, para poder formarse en muchos temas. Siempre he dicho que una persona culta es quien puede abordar la mayor diversidad de temas y no uno en específico. Creo que eso es bastante importante, y recuerde que usted es el más importante en este espacio, usted que nos ve desde su casa. Y bueno, nos vemos el otro martes en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias por sintonizar siempre Política. Hasta luego.